El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe y respetar la soberanía. La noticia es la abierta provocación del régimen de Nicolás Maduro a Estados Unidos. Se ha definido, 2 aviones militares venezolanos sobrevolaron el jueves uno de los poderosos buques de guerra desplegados por el gobierno de Donald Trump en el sur del Mar Caribe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó esta maniobra de la dictadura de Maduro altamente provocadora y le advierte al tirano venezolano que no tiene ningún otro esfuerzo para obstruir o interferir las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Que no lo intente, le dicen. Hoy, 2 aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocada fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Se aconseja firmemente al cartel que dirige Venezuela que no intente ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos. El punto clave de esta noticia es que el régimen de Maduro usó para la provocación denunciada por Estados Unidos 2 aviones caza F-16. Estas aeronaves fueron adquiridas a Estados Unidos en los años 80 y son consideradas aeronaves supersónicas de gran capacidad. Tienen un radio de acción de más de 500 kilómetros. Están diseñadas para misiones de intercepción, ataque e incluso operaciones nocturnas. Cuentan con un cañón M61 de 20 milímetros, misiles aire-aire de origen israelí, hasta 11 puntos de carga para bombas, cohetes, armamento guiado de precisión. Según Global Firepower, Venezuela conserva al menos 16 de este tipo de aeronaves, de estos aviones caza F-16, aunque solo una parte está operativa por falta de los repuestos, por falta de los mantenimientos. Bueno, yo diría que estarían en problemas. Les dejaremos saber. Escuchamos que eso pasó, pero no ha terminado, no como ellos lo describieron, pero diría general que si lo hacen, tienen la opción de hacer lo que ustedes quieran. Si vuelan en una posición peligrosa, usted o sus capitanes pueden tomar la decisión que quieran tomar. ¿Bien? ¿Qué tan cerca tienen que involucrarse para... ¿Qué tan cerca pasaron los aviones? No quiero hablar de eso, pero si nos ponen en una posición peligrosa, vamos a derribarlos. Muchas gracias a todos. Ahora les mostramos a ustedes sobre el buque que sobrevolaron estos F-16 de Maduro. De acuerdo con fuentes de prensa, los aviones venezolanos sobrevolaron el destructor estadounidense, el USS Jason Dunham. Este buque conforma junto al USS Gravely y el USS Samson el grupo de 3 destructores Aegis de misil guiado que envió Estados Unidos al sur del Mar Caribe, sumados a un escuadrón anfibio. Este buque Jason Dunham es destacado por su potencial ofensivo y defensivo. Tiene una capacidad para 329 integrantes de tripulación, cuenta con un sistema de lanzamiento vertical de misiles, cañones de 5 pulgadas, capacidad para disparar misiles y torpedos y un avanzado, muy avanzado sistema de combates Aegis que incluye radares multifuncionales avanzados. Ustedes han escuchado a los expertos en los últimos días, en las últimas semanas, explicar esa contundencia del despliegue, lo que implica ese despliegue de los buques en el Mar Caribe con todo su potencial. Hoy vamos a tratar de entender qué fue lo que intentó el régimen, por qué mandar esos caza F-16, enviarlos ahí a el lugar donde se encontraba uno de los más poderosos buques desplegados por la Armada de los Estados Unidos. Y para ello nos acompaña Hugo Hacha, quien es consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Señor Hugo Hacha, como siempre, es un honor contar con usted. Apreciada Claudia, el honor es todo mío, estamos completamente a sus órdenes. ¿Qué hacen estos caza F-16 rondando el Dunham? ¿Para qué, cree usted? Bueno, lo primero que habría que decir, y usted lo acaba de apuntar, esos F-16 nos recuerdan a otra Venezuela que tenía unas capacidades, otros recursos, otro futuro. Una de las primeras naciones en el mundo en operar un sistema de armas que en su momento era el más avanzado. Esa Venezuela que inclusive se apuntó en una de las crisis políticas, uno de los primeros derribos documentados de ese sistema de armas del F-16. El piloto, si no me equivoco, el apellido del piloto de caza venezolano era Beltrán Dielma.
y que nos habla de esa Venezuela que tiene que volver, apreciada Claudia. Usar estos vectores de origen norteamericano, que en su momento inclusive se ha transmitido, fueron colocados a disposición de enemigos de Estados Unidos para que los estudiaran, tiene que ver con un régimen que hace mucho ha perdido el contacto con la idea de que la impunidad no es eterna, no es permanente, y de que ahora se han convertido, en cumplimiento de la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025, firmada por el presidente Donald J. Trump, en una organización terrorista de alcance global. Por ello, si creemos, querida Claudia, de que este sobrevuelo fue simplemente un éxito, como quiere plantearlo el régimen, en defensa de, usemos las comillas muy generosamente, de la soberanía nacional, es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar una factura al régimen. Porque ese sobrevuelo estaba detectado, las aeronaves de alerta aérea temprana habían avisado al buque, un buque que, como usted ha dicho, es un buque de la clase Arleigh Burke, que tiene integrado el sistema Mark 41 del sistema Aegis, que puede derribar no solo aeronaves, sino misiles, y que hubiera podido básicamente eliminar, si esta hubiese sido una amenaza activa, a las aeronaves venezolanas y costándole la vida además a los pilotos. En suma, yo creo de que esto, sumado al despliegue ya anunciado por el Departamento de Defensa, prestes a cambiar su nombre por Departamento de Guerra, como lo fuera otrora en los Estados Unidos, de 10 aeronaves de combate F-35, que tienen una capacidad también inconmensurable si comparada con cualquier sistema de armas a disposición del régimen, dan una idea de que este acto ya le está pasando una factura y creo yo le va a pasar todavía otras más, mucho más pesadas a el Cartel de los Soles, que es básicamente lo mismo que el régimen en Caracas. Sí, señor Hugo Hacha. Mire, también nos acompaña Steven Donahue, quien es ex asesor de la Casa Blanca, muy cercano también a esta casa NTN 24, experto en defensa y seguridad, ex oficial de inteligencia. Y quiero trasladarle precisamente esa pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué buscaba Maduro enviando estos cazas F-16 a rondar el Durham? Semejante buque con la capacidad de ataque que tiene y que obviamente pues no la usó. Bienvenido. Buenas noches. Yo creo que lo que estamos viendo era una demostración de fuerza por ambos lados y creo que, como dijo el otro distinguido, esto le van a cobrar el costo a Venezuela en cualquier momento. Yo creo que como ambos los buques estadounidenses y las aeronaves F-16 de Venezuela estaban en aguas internacionales, no hubo una violación legal de ese sobrevuelo, pero sí es muy peligroso para esos pilotos de cualquier manera amenazar a un buque estadounidense, especialmente un destructor que está armado con los sistemas de radares y muchos sistemas de misiles antiaéreos que podrían tumbar a esos F-16 en 3 segundos. Además, el despliegue de los F-35 que vimos como respuesta da la capacidad de estos F-35, que son aviones stealth de sigilo, que pueden penetrar el espacio aéreo venezolano si quieren, sin ser detectados por los radares venezolanos. Y en cualquier momento, cuando los Estados Unidos decida, si es que deciden lanzar ataques contra Venezuela, yo pensaría que las bases aéreas desde el cual salieron esos F-16 y el personal y los aviones mismos serán uno de los primeros blancos. Una cosa que es muy importante aclararle a los televidentes es, y hay que resaltarla, que los buques desplegados por Estados Unidos, ojo, están en aguas internacionales porque ha habido mucha confusión y como también hay una guerra de versiones por el lado del régimen, por el lado de la tiranía de Venezuela, de decir que el objetivo claro de los Estados Unidos es invadirlos porque ellos se ponen como víctimas siempre. Muchas personas creen que es que los buques se están yendo a las costas de Venezuela. No, ellos están en agua. Todos los buques, el escuadrón anfibio, los buques de ataque están en aguas internacionales, es decir,
no están invadiendo ningún territorio ni soberanía de ningún país. Cuando se han acercado a esos países, ya sea para hacer una escala de tipo estratégica o logística, obviamente es con permiso de ese país. Cuando pasan el canal de Panamá, obviamente se hace con todos los requerimientos de la ley. Pero en este caso, los F-16 fueron a donde estaba el Dunham, este buque tan impactante, impresionante por la capacidad de fuerza que tiene, y para el Departamento de Estado esto fue altamente provocante. Y llega la advertencia. ¿Qué pasa, señor Hugo Bacha, si Estados Unidos hubiera respondido? Si el Dunham responde, ¿qué le pasa a esos cazas? ¿Y por qué cree que no tomó la decisión de responderles? Bueno, primero que nada, porque hay que entender la orden de despliegue que la autoridad civil, algo que también le es totalmente ajeno al concepto del régimen, a los vectores que ha desplegado ahora bajo la autoridad del Comando Sur el conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No hay en este momento una orden operativa que autorice ninguna de las conductas que la propaganda y la narrativa que intenta poner el régimen a consideración de la opinión pública hagan una realidad. Yo creo que lo que se dio es un acto de extremo profesionalismo. Le vuelvo a reiterar, cualquier persona que crea que los aviones de alerta temprana, los sistemas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no habían alertado a este destructor de la clase Arleigh Burke, están tremendamente equivocados. Lo que sucedió fue calculado, fue profesional y creo que ejerció un nivel de contención saludable para lo que pueda venir después. Porque esto demuestra nuevamente de que para el régimen la idea de la impunidad es algo que todavía tienen como cierto. Y yo creo, y reitero lo que dijo mi apreciado colega, de que esto va a pasar una factura en un futuro muy cercano al régimen, en ambas facetas, tanto como en el sistema de opresión contra el pueblo de Venezuela, como en su faceta de organización terrorista de alcance global y organización criminal de carácter transnacional. Y Stephen Donoghue, ¿por qué no contestó el Jason Dunham? Y ¿por qué es altamente provocadora, como lo dicen las autoridades de Estados Unidos? ¿Y qué hubiera pasado en caso de que hubiera decidido el buque responder y tumbar esos cazas? Bueno, no respondió porque no tenía órdenes de hacerlo, a menos de que fuera una amenaza directa al buque y a su personal. Claramente tienen la capacidad para tumbar a cualquier amenaza que tengan y lo harían si fuese que hubo bombardeo, hubo el uso de los cañones de esos F-16 sobre el Jason Dunham, pero no ocurrió. Y si ocurre, pues sería con cualquier razón que el capitán de esa nave decidiera que hubo la amenaza y eso sería algo que se discutiría posteriormente. Pero si uno ataca a un buque estadounidense, un buque de guerra estadounidense, esperen que haya un contraataque y que sea contundente. Ya, ahora, cuando también el Departamento de Estado le dice a Maduro, ni se le ocurra volver a hacerlo, cualquier cosa que obstruya o interfiera en esta labor de la lucha contra el narcotráfico en las aguas internacionales, y usted intenta, ¿qué amenaza o qué advertencia está mandando directamente a Estados Unidos, señor Hugo Bacha? Bueno, hay algo que ha quedado explícito en la respuesta de mi colega. Hay una situación que se llama la libertad y autoridad del comandante en el teatro de operaciones. A esto, la provocación del régimen le añade una acción desde la cúspide de la autoridad civil. Los Estados Unidos no van a poner en riesgo un buque, su personal y lo que éste representa desde el punto de vista de la proyección de la soberanía y el poder de los Estados Unidos. El mensaje es muy claro. A partir de esta situación no se volverá a tolerar ningún tipo de acción que coloque, ni siquiera desde una perspectiva potencial, una amenaza contra las vidas, la seguridad y la integridad del personal y además del equipo de los Estados Unidos. En este caso, de nada vale la narrativa, de nada vale la propaganda. Yo creo que el mensaje es absolutamente claro. Si esto vuelve a suceder, ya no se hará un ejercicio de contención, sino uno de neutralización y eliminación de la amenaza, reitero, en el marco de la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos.
Es decir, Stephen Donoghue, si a Maduro se le ocurre volver a hacer una provocación de este tipo, sus aeronaves no vuelven a su base. Bueno, no sé, depende de lo que los Estados Unidos decida hacer. Los Estados Unidos actuará con acción letal cuando quiera hacerlo y no por una provocación que no sea una amenaza al buque directo. El capitán de la nave tiene la responsabilidad y la potestad de defenderse si es atacado, no si es sobrevolado. Si los Estados Unidos cambia esa orden, el capitán tendrá otras capacidades y otras intenciones, pero eso depende de los Estados Unidos si es que hay otra amenaza contra un buque estadounidense. Y esto confirmaría aún más que el régimen de Venezuela está involucrado con el narcotráfico, es decir, está todo este despliegue en el Caribe, acaba de pasar el hundimiento de la narcolancha de 4 motores y se van estos F-16 a provocar ahí en el Dunham. Esto demuestra entonces que el régimen está interesado en de alguna manera obstruir o incomodar ese operativo antidrogas desplegado por la Armada de los Estados Unidos. ¿Uno lo podría leer así, señor Hugo Hacha? Bueno, apreciada Claudia, su interrogante tiene 2 elementos. El primero de ellos, no existe la más mínima duda de la naturaleza del Cartel de los Soles, que es básicamente el mismo régimen de Caracas como organización narcotraficante y parte del crimen transnacional organizado. Para ello, usted no se tiene que apoyar en mi palabra. Lo ha dicho la señora Pam Bondi, Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, y el secretario de Estado norteamericano, tanto en México como en Ecuador. Lo segundo, está claro de que el narcotráfico es un fenómeno de naturaleza corporativa y de acción continua. Vale decir que los compromisos que ha adquirido la organización criminal no se detienen porque haya una acción de interdicción o de intercepción por parte de los Estados Unidos. Habrá que ver qué compromisos y cuánta presión tiene el régimen, no solamente desde el punto de vista político, de triangulación de recursos o de blanqueo de capitales, sino de entrega del producto que otras organizaciones vinculadas, otros organismos y servicios de inteligencia o de naturaleza estatal o paraestatal de enemigos de los Estados Unidos están demandando hoy al régimen. Así que este es un juego de muchas piezas de una complejidad muy grande. Pero lo que no cabe duda es que la verdadera naturaleza del régimen de Caracas, de esta organización que se llama el Cartel de los Soles, no es una cuestión de opinión política, es, como lo dijo el presidente, como lo dijo la señora Bondi, como lo ha dicho el secretario de Estado Rubio, algo que está definido ya en cortes de justicia en tribunales federales de los Estados Unidos. Y ese es el otro punto clave de la noticia el día de hoy, porque horas antes de este sobrevuelo de los F-16 sobre el buque de guerra, el Jameson Dunham, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había enviado otro mensaje bastante fuerte a Maduro. Dijo que no existe duda de que él en persona, Nicolás Maduro, sea un traficante de drogas y lo calificó como fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Salió después, hace 2 años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos por un gran jurado. Rubio desestimó un informe sobre drogas presentado por la ONU que lo menciona permanentemente Diosdado Cabello, donde señala que en Venezuela no hay cultivos de coca y no hay producción de coca. Diosdado Cabello todo el tiempo habla de ese informe, diciendo en Venezuela ni hay cultivos, ni se produce la droga, ni hay envío de drogas, ni hay tránsito de drogas, según ese informe de la ONU. Nosotros este año, sin finalizar el mes de agosto, ya llevamos 52.769 kilos de droga, es decir, 52.7 toneladas de droga, casi la mitad de lo que en teoría debería salir por aquí, según los números
de la ONU. No los inventamos nosotros. No los inventamos nosotros. Ahora, ustedes ese informe lo reproducen, lo llevan a foros en el mundo. No. Ese informe de la ONU lo hemos buscado. Yo particularmente no lo he podido encontrar, el equipo lo ha buscado, vamos a seguirlo buscando. Seguramente habrá de tantos informes de la ONU alguno específico al respecto, no lo sabemos, pero quiero trasladarles esa inquietud a ustedes. Hay un informe de la ONU diciendo que Venezuela no tiene nada que ver con las drogas, como lo presenta Diosdado Cabello, Steven. Bueno, no sé, no estoy enterado de ese informe. Lo que sí me es claro es que, como dijo el compañero, no hay ninguna duda por parte del liderazgo estadounidense de que los hechos incluyen a Diosdado Cabello y al presidente Maduro y a otros como miembros de un cartel de narcóticos que ya han sido señalados por el sistema judicial estadounidense. Hay órdenes de captura, hay plata en juego para información que ayude a capturarlos, y eso es suficiente para darle la potestad legal a las fuerzas estadounidenses y a las fuerzas judiciales de otros países para hacer la captura o ayudar a la captura de estos personas que son designados no solamente como miembros del liderazgo de una organización criminal, sino también como miembros de una organización terrorista. Sí, y precisamente ahí escuchamos a Marco Rubio decir exactamente eso, diciendo que bueno, que no sabe Maduro qué es lo que está diciendo. Dice, no me importa tampoco lo que diga la ONU si es que lo dice, porque entonces la ONU no sabe lo que está diciendo. Lo que sí es cierto es que un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York ha acusado a Maduro por narcotráfico. Dice, no existe duda ante la justicia de los Estados Unidos, como lo está diciendo Steven Donoghue, que Maduro es un narcotraficante. Le quiero hacer la pregunta al señor Hugo Hacha sobre ese posible informe de la ONU del que habla Diosdado, ¿o es una distorsión del régimen? Bueno, dos cosas que se deben señalar. Una de ellas es lamentable, pero es evidente, y desde la fundación de la cual yo soy director de investigación podemos dar fe. Los regímenes vinculados al crimen transnacional organizado y conectados a gobiernos adversarios a los Estados Unidos han penetrado profundamente, lamentablemente, a múltiples organismos multilaterales. En el tema de la cuestión del control de estupefacientes, en el tema de la cuestión de derechos humanos, en el tema de cuestiones tan delicadas como la salud pública. Eso es lamentable porque muchos de esos informes carecen en muchos casos de una base documental adecuada o han sido sesgados en función a los intereses de estos estados, de estas organizaciones adversarias a los Estados Unidos y a Occidente. El segundo aspecto, lo que tengo entendido, y en esto por favor tómelo con beneficio de inventario, lo que refiere el señor Diosdado Cabello es la respuesta que aparentemente, reitero la palabra aparentemente porque tampoco lo he encontrado, es la respuesta que el régimen le dio a una serie de cuestionamientos planteados por la entidad correspondiente dentro de la Organización de Control de Estupefacientes del Sistema de las Naciones Unidas. A partir de ello, yo lo invito a cualquiera que quiera verificar esta situación a ver los estudios que se han hecho que prueban de que, por ejemplo, el año 2018 y a partir de Venezuela, con cocaína proveniente mayoritariamente de Colombia, se traficaron 240 toneladas métricas hacia los Estados Unidos. Esto no tiene ningún cuestionamiento, está disponible en fuente abierta y se puede verificar. A partir de ahí, quiero reiterar, no es una cuestión de opinión, no es algo que podamos decir señor Donoghue o yo mismo, lo está diciendo el sistema de justicia de los Estados Unidos después de un exhaustivo trabajo de investigación, de una imputación manejada por un ministerio público y de todas las garantías que existen en el sistema judicial norteamericano. Eso es muy importante porque además es hecho, son datos y es concreto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de las posibles motivaciones del régimen de Nicolás Maduro para provocar enviando cazas F-16 a rondar al barco Dunham, a una de las poderosas aeronaves desplegadas en el sur del Mar Caribe con esta nueva etapa de la decisión de Estados Unidos, de la administración Trump, del Departamento de Estado y obviamente bajo
bajo el Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Qué buscan realmente? ¿Qué quieren? ¿Hacer un pulso de fuerza, un show mediático, o están buscando realmente lo que ellos quieren denunciar, y es que Estados Unidos los quiere invadir o quiere violar su soberanía para presentarlo de esa manera? Obviamente con el régimen hay que pensarlo y hay que tratar de entender en esas cabezas de estos tiranos qué es lo que pretenden y buscan. Ya regresamos. Continuamos en el programa La Noche. El desafío militar del régimen madurista a los buques desplegados en el Mar Caribe por Estados Unidos ocurre 48 horas después de que en un letal y contundente ataque con misil fuera destruida una narcolancha en el Caribe. La administración Trump informó oficialmente que esa embarcación provenía de Venezuela, que tenía grandes cantidades de droga y que con la explosión fueron abatidos 11 terroristas de la organización criminal del Tren de Aragua. Eso fue exactamente lo que informó Estados Unidos. El operativo fue minimizado por la dictadura, obviamente. Ellos incluso en un momento dado dijeron que eso se trataba de un invento de la inteligencia artificial, que no había sido cierto, pero luego se refirieron al hecho como un asesinato masivo. Así lo decía Diosdado Cabello. Ellos asesinaron a un grupo de personas y yo veo 5, pero ellos dicen que son 11. Vamos a creerle, pues. Que son 11. Pero eso, lo que están es declarando ellos, su asesinato, es una torpeza. Usted no puede, ¿cómo se llama?, emitir en su defensa su propia torpeza. Y a esta tesis se juntó también el gobierno de Colombia. Gustavo Petro fue de los primeros en salir a decir que el hundimiento de la narcolancha y el abatimiento de estas 11 personas se trataba a todas luces de un asesinato. Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo. Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico. Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato. Aquí entonces en las narrativas, señores Steven Donahue y señor Hugo Hacha, en estas narrativas obviamente también entra a jugar quién gana en ese rol, ¿no? ¿Quién quiere plantear realmente cuál es la intención? ¿Usted qué opina, señor Hugo Hacha, de que desde el régimen y desde gobiernos como el de Petro ahora atacar una narcolancha la consideren asesinar? Apreciada Claudia, el moldeo de la narrativa, el manejo de la agitación, inclusive de la propaganda, es algo en lo que estos regímenes se han revelado como altamente capaces. No debemos perder de vista la referencia. Y hay un interrogante que yo me permito reiterar, lo he hecho en los medios académicos y en otros medios colegas suyos. ¿Dónde van a estar determinados gobiernos que se reputan democráticos, como en el caso de la República de Colombia, en el caso de los Estados Unidos mexicanos, en el caso del Reino de España, cuando se plantean este tipo de situaciones? Primero, hablemos del marco estrictamente legal muy rápidamente. La orden ejecutiva firmada designa a estas organizaciones, voy a reiterarlo una vez más, como organizaciones terroristas de alcance global. ¿Están dispuestos los gobiernos de estos países a seguir insistiendo en un discurso de que esto fue, usemos las comillas otra vez muy generosamente, un asesinato? ¿O que nuevamente debería limitarse los Estados Unidos únicamente al uso de los recursos de sus agencias policiales y de su poder judicial para combatir a un mal que claramente ya afecta a su seguridad estratégica? La respuesta es clara y nítida: no. ¿Seguirán estos países insistiendo en esto, que los coloca como aliados, ya no solamente de algo que sabíamos que es una organización del crimen transnacional organizado, sino de una organización terrorista? Creo que ese es el interrogante relevante el día de hoy, frente a las declaraciones del presidente de Colombia, frente a las declaraciones de la presidenta de México, frente a las declaraciones de altas autoridades del Reino de España. Y es un interrogante que es válido no solamente para los Estados Unidos, sino para Occidente en su conjunto. Sí, porque Gustavo Petro reiteró hoy, él ha negado la existencia del cartel de los soles y volvió a decir que
bueno, amenazó con rehacer la colaboración con Estados Unidos porque según él su gobierno no colabora con asesinos. O sea, amenaza además con la relación directa de no rehacerla o de no tenerla. Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo, es lo que puso ahí en su cuenta de X. Si al gobierno de Estados Unidos no le importa la ONU y al derecho internacional, a mí sí, dice Gustavo Petro. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional. Es lo que está diciendo Gustavo Petro. Y hay muchas voces, Stephen Donahue, que dicen que Colombia muy posiblemente puede ser desertificada en esa lucha antidroga. Ya estamos hablando en Colombia más de 300.000 hectáreas de coca sembradas, el fracaso de su paz total que tiene a Colombia en muchísimas áreas sometida a las organizaciones criminales, incluido el Catatumbo, donde ya hizo alianza militar con el régimen. ¿Qué piensa usted? ¿Qué hay detrás de esta narrativa de Gustavo Petro o de esta confrontación verbal con los Estados Unidos? Bueno, Claudia, creo que es una lástima que el gobierno actual colombiano no ha tomado en serio la lucha contra el narcotráfico que tanto daño ha causado a su país. Durante muchos años, desde los años del presidente Pastrana hasta recientemente, hubo un ataque frontal contra este flagelo que afecta a todo el mundo, pero también a Colombia y a los colombianos. Y el hecho de que el gobierno actual ha sido tan débil en respuesta a este flagelo, a la siembra de coca, lo que se ha reflejado en un enorme crecimiento de la producción de coca en Colombia para exportación a todo el mundo, especialmente a Europa, pero también a Estados Unidos y a África, significa que no han tomado en serio esta amenaza y que sigue causando daño. Los Estados Unidos, como parte de su política exterior durante ya décadas, ha ayudado enormemente a los países que trabajan conjuntamente con nuestras fuerzas, con nuestros sistemas y nuestras organizaciones de inteligencia y judiciales para poder enfrentar a este flagelo que nos afecta a nosotros y a los otros países y especialmente a nuestros jóvenes. Pero cuando ya es claro que un gobierno no está cooperando, no está haciendo lo que pueden hacer para tratar de contrarrestar esta siembra de coca, este transporte, la producción, los laboratorios, entonces los Estados Unidos piensan por qué vamos a seguir dándoles apoyo a esos países y si no, tal vez dárselo a los países vecinos que sí están tomando en serio este flagelo. Haciendo o intentando entender el argumento del uso proporcional de la fuerza, si genuinamente alguien lo cree, porque puede ser, en el pasado hemos visto cómo muchas veces a estas lanchas cuando llega la interceptación, rodean con helicópteros a esa lancha, le envían mensajes, los obligan a pararlas, los capturan, se convierten en testigos, incautan la droga. Entonces muchos se preguntan, esta vez, ¿qué hizo o qué provocó que fuera inmediatamente atacada la narcolancha? Y es una pregunta interesante para entender, señor Hugo Hacha. La ley de los Estados Unidos, cuando determina que alguien es terrorista, podría estar autorizado para aniquilar o derribar sus aparatos de guerra. Pero ¿por qué en este caso hundieron la narcolancha? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasaba en esa circunstancia de hace 48 horas? Apreciada Claudia, ninguno de nosotros tiene la información plena de lo que sucedió en el marco inmediato operativo, pero déjeme regresar a algo que es necesario entender. Conceptualmente, en mi opinión, y me hago totalmente responsable por ella, dejando de lado a la organización a la cual me debo como director de investigación, como académico, la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025, firmada por el presidente de los Estados Unidos, ha cambiado radicalmente la posición jurídica, política, en el sentido de política de Estado y doctrinal de los Estados Unidos. Hasta antes de ese momento, como lo hemos discutido aquí,
los Estados Unidos y su gobierno se limitaba a la acumulación de evidencia a través de las agencias policiales, el procesamiento de la misma a través de su Ministerio Público o fiscalías y al sometimiento de esa evidencia a las garantías de sus cortes federales para buscar el procesamiento y la condena de quienes cometían las conductas ilegales. A partir de esta orden ejecutiva, todos los medios al alcance del presidente de los Estados Unidos, todos los medios del gobierno norteamericano, incluyendo sus medios militares, sus agencias de inteligencia, ya no se aplican únicamente para este espectro limitado, sino que están destinados, al considerarse organizaciones terroristas de alcance global, a su contención, neutralización y, de ser necesario, su eliminación, porque se las considera amenazas a la seguridad estratégica del país. Y eso hace toda la diferencia en el alcance, la limitación y el potencial utilizado en este caso. Como respuesta a la provocación o coincidencia con la provocación, los Estados Unidos en el mismo día, hoy, ha decidido, porque así lo han anunciado, desplegar 10 F-35 en Puerto Rico para luchar también contra los carteles de la droga. Steven, ¿se trata en este caso, señor Donoghue, de una respuesta a la provocación? Es decir, usted pone los F-16, yo le mando los Caza-35. ¿Cómo pueden interpretar también esta reacción desde los Estados Unidos? Claramente es una respuesta a Venezuela, el envío de los F-16 sobre ese buque. Los F-35 son los más avanzados cazabombarderos que tenemos. Ellos tienen la capacidad de actuar en sigilo, es decir, no pueden ser vistos por los radares, los sistemas de radares antiaéreos de otros países. Y además, no sé el modelo de estos F-35, pero el F-35 modelo 2 puede aterrizar sobre el Iwo Jima, el portaaviones pequeño que está liderando este grupo de tarea naval que está en el Caribe. Así que es posible que ellos puedan avanzar y estar a bordo del Iwo Jima y lanzarse desde el Iwo Jima. Creo que tiene capacidad para hasta 6 de los F-35 modelo 2. Y eso daría la capacidad de tener un aeropuerto en medio mar para cualquier operación que tenga que hacerse. Y como dije anteriormente, yo diría que si es que los Estados Unidos decide que ve una amenaza por parte de Venezuela contra sus naves, uno de los primeros blancos para estos F-35 serían las bases aéreas venezolanas desde donde salieron estos F-16 para quitarle esa capacidad operacional a Venezuela contra los buques estadounidenses. Señor Hugo Bacha, comparando entonces estos tipos de aeronaves, los F-16 con los caza, estos aviones que mandan los Estados Unidos al aeródromo en Puerto Rico, y también diciendo que están específicamente acompañando ese mismo despliegue en el Mar Caribe en contra de las organizaciones narcoterroristas, si comparamos, ¿cómo podría ser el grado de intimidación? Bueno, en este caso, apreciada Claudia, el término que se utiliza es disuasión, ¿no es cierto? El despliegue de estas aeronaves cumple dos propósitos. Operativamente, el darle a la fuerza de tarea, al despliegue en su conjunto, o lo que se llama superioridad aérea. Hasta ahora, por lo que sabíamos, y en esto quiero reiterar, y lo ha dicho mi colega el señor Donoghue, hay que ser muy cuidadosos, muy responsables, porque los AV-8 Harrier que estaban desplegados allí son aeronaves de aterrizaje y despegue vertical con capacidad de ataque, cierta capacidad limitada de defensa aérea. Los F-35, como ya se ha señalado, los cazabombarderos más avanzados del mundo, tienen no solamente capacidad furtiva, sino la capacidad, tal vez solo sobrepasada en el mundo entero por otra aeronave norteamericana, que es el F-22 Raptor, para otorgarle a las fuerzas norteamericanas una superioridad aérea en el terreno. Imagino que inicialmente será, reitero,
para ejercer una disuasión para evitar nuevas operaciones de este tipo. Ahora, en el concepto del combate aire a aire, en el concepto de lo que se llama el combate más allá del alcance visual, las posibilidades de las aeronaves que tiene hoy día Venezuela frente a los F-35 es abrumadoramente a favor de las unidades de los pilotos de combate norteamericanos. Si además, como se ha señalado, se decide usar a estas aeronaves para ataques de precisión, sea eliminación quirúrgica de blancos de alto valor o para negar la capacidad de despliegue a partir de lo que sea la neutralización de aeródromos, de sistemas de defensa aérea, eso lo veremos dependiendo, reitero, como había señalado hace unos minutos atrás, de cuál sea la instrucción de la máxima autoridad civil para estos medios desplegados en el área de operaciones. Yo le quiero agradecer muchísimo a los dos desde Italia, Hugo Hacha, quien es consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Muchísimas gracias, señor Hugo Hacha. Muy ilustrativo haber hablado con usted, muy amable. Un placer, Claudia, a sus órdenes. Y lo mismo le digo a Steven Donahue, ex asesor de la Casa Blanca, experto en defensa y seguridad y ex oficial de inteligencia. Gracias nuevamente por aportarnos su conocimiento y todas las lecturas que hacen a este tema, que por supuesto es fundamental porque pues no tiene precedentes. Este despliegue en el Caribe es bien particular y por supuesto pues es nuestra obligación tratar de entenderlo. Muchas gracias. Gracias a ti y mucho gusto. Vamos a hacer otra pausa comerciales y cuando regresemos la respuesta de congresistas republicanos a Diosdado Cabello, que aprovecha además este momento de presión que hacen los Estados Unidos en contra del régimen para amenazar a quienes tienen la salida democrática, a los ganadores de las elecciones y a la gran líder María Corina Machado. Ya regresamos. Las provocaciones del régimen no son solo de tipo militar, ya lo han visto cómo envió esos aviones F-16 a uno de los buques desplegado por la Armada de los Estados Unidos, el buque Jason Dunham. No hubo respuesta por parte de los Estados Unidos, pero sí una muy seria advertencia de no tratar de obstruir ni de instigar a los Estados Unidos. Le han dicho al régimen claramente, estas provocaciones también son de tipo de seguridad política y de seguridad para los que buscan la salida democrática en Venezuela. Diosdado Cabello aludiendo a los operativos de Estados Unidos. Esta semana ustedes recordarán cómo amenazó directamente a la principal y muy importante líder María Corina Machado. Los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son contra Venezuela. Es en contra de una estructura de narcotráfico que está haciendo daño. En verdad, ella tiene una desubicación, ¿no? Porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero como ella es bruta además, no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe. Esta declaración de Cabello, considerado y acusado por Estados Unidos como uno de los cabecillas del cartel de los soles y quien también tiene un valor de recompensa para quien da información que dé con su captura. Esto generó de inmediato la reacción de influyentes congresistas republicanos. Uno de ellos, María Elvira Salazar, le dijo a los dos de la dictadura que ni se les ocurra tocar a María Corina Machado porque las consecuencias serían muy graves. Está María Elvira Salazar. Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando. Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno. Congresista Carlos Jiménez. María Corina Machado nos inspira a todos a seguir luchando. Mujer valiente, incansable, profesional. Digna representación de la Venezuela decente y honrada que volveremos a tener cuando se acabe toda esta pesadilla. Aprovechemos el tiempo. Comenzamos por tu columna porque cada minuto vale oro de nuestra conversación, ¿no? Y la columna de Héctor, su columna de esta semana está en nuestra página web, la puede usted leer. Un gobierno divorciado de su Estado.
En el segundo párrafo de esta columna, Héctor dice, tal vez el Estado colombiano no sea fallido hoy. Ahora, Héctor, yo te pregunto, ¿no se le va apareciendo? Sí, se va apareciendo, por supuesto, el magnicidio contra Miguel Uribe, un senador, genera todo tipo de preocupaciones al respecto de Estado fallido. Por supuesto, donde el Estado no protege a un senador. Donde digo también, Idania, en la columna, que eso equivale a desproteger a todo un poder del Estado, el poder legislativo, en la persona de un senador. Y así es, se le parece. Ahora, es decir, se parece a un Estado fallido. Sin embargo, el presidente, y es el tema que tú planteas, el presidente Petro, cuando habla, pareciera que él no tiene ninguna responsabilidad, que no es la cabeza del Estado, que él es la oposición. Pareciera que el Estado funciona por un lado y él le reclama al Estado cuando quien ejerce el poder del Estado es él. Sí, o que está por fuera del Estado. Esto, por supuesto, evoca su pasado político antisistema, pero ahora es el presidente, es el jefe del Estado. En un sistema presidencial como los que tenemos en América, el jefe de gobierno es el jefe de Estado, a diferencia de los sistemas parlamentarios europeos. Entonces él tiene ambas obligaciones, ambas responsabilidades. Y por supuesto, como jefe del Estado no puede desproteger a la fuerza pública, no puede desfinanciarla, no puede hacer una serie de cosas que han estado afectando a dichas fuerzas. Fíjate que ahora que tocas ese punto que lo tenía más adelante, cuando hablas de desproteger a las fuerzas del Estado, tú recuerdas cómo se le dio de baja a 52 generales al sexto día de llegar al gobierno el presidente Gustavo Petro. ¿Recuerdas los 30.000 uniformados que abandonaron el servicio? 27.000 de ellos de manera voluntaria, lo cual no es cualquier cosa. Y recuerdo estas cifras porque tiene que ver con lo que algunos analistas de seguridad en Colombia han dicho que es parte de una estrategia. ¿Piensas tú lo mismo? Bueno, no sé si es una estrategia o es una reacción autodestructiva de Petro, porque todo esto es muy autodestructivo, debilitamiento de su propio gobierno. No es lo que un presidente debería hacer y lo está debilitando. En efecto, la fuerza pública tiene menos recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Y por supuesto, los integrantes de la fuerza pública están, por eso hay abandono, porque dichos integrantes están por demás preocupados y por demás asustados. Pero es absurdo, por ejemplo, pensar que la cabeza de un Estado pueda, es decir, desproteger, debilitar a la fuerza pública, cuando es la fuerza pública la que tiene que sostener o la que ayuda a sostener al Estado y la gobernabilidad. En paralelo, tenemos un proceso de paz total, que de paz no tiene nada y de total menos, porque lo que hemos visto es cómo avanza el crimen organizado en Colombia y cómo Colombia se retrotrae a tiempos que pensaba ya olvidados en su historia. Así es, y la seguridad, proveer seguridad a la población es parte de esa protección que el gobierno ha estado perdiendo, que ha estado olvidando. Y además, proteger a la población del crimen organizado es progresista, es distributivo, por una razón muy simple, que es que los más humildes, los sectores de bajos ingresos, no pueden proveerse de seguridad privada, como es el caso de sectores de altos ingresos. Solo tienen el Estado. Si el Estado los abandona, entonces están en soledad. Y esto es lo que está ocurriendo.
los más humildes son las peores víctimas, las víctimas más flagrantes del crimen organizado. Héctor, ¿a qué juega el presidente Petro? Y quizás te llevo al plano de la especulación, pero no creo. Sí. Mi idea, no. Sí. No, es llevarte al análisis, lo que quiero. No, bueno, pero yo creo que hay... Te cambio la palabra o te cambio la expresión. ¿A qué juega el presidente Petro? Te la cambio. ¿Por dónde va el presidente Petro? Hay muchas cosas que no son buenas para Colombia y no son buenas para su gobierno, para ningún gobierno. Hoy Petro, mañana quien sea. Me llama la atención que esté actuando como si fuera vocero de Maduro y del régimen. Se pelea con Estados Unidos verbalmente, confronta a Estados Unidos a partir de Venezuela, no por el país, por el régimen de Nicolás Maduro. Y entonces eso, ¿a qué lleva? Genera preguntas, por supuesto, pero además genera dudas acerca de su visión estratégica del país. Esto que está ocurriendo, justo cuando Estados Unidos está aumentando la presión sobre Maduro, genera una inseguridad en relación a la certificación. Esto pone en riesgo la certificación que ha hecho que Estados Unidos y Venezuela y Colombia, tengan una alianza estratégica en varios sentidos, en seguridad, en comercio, en inversión, y eso ha sido positivo para Colombia. Y Petro lo está poniendo en riesgo. La pone en riesgo. Y lo advierten muchas voces dentro de Colombia. Es decir, cada vez que el presidente Petro asume una posición de esta, hoy ha dicho que sí, por la declaración de Rubio en relación a la ONU, que si Estados Unidos no respeta a la ONU, entonces habrá que recomponer la relación con Estados Unidos. Y cada declaración pareciera subir de tono. Sí, y todo lo traduce en términos de ideología, o sea... como él no comparte ideología con el gobierno de Estados Unidos, lo justifica, lo racionaliza con eso. Bueno, Claudia Sheinbaum tampoco comparte ideología con Trump, también es de izquierda, y sin embargo está permanentemente negociando, cooperando, tratando de resolver problemas, tratando de proteger a su país, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, y ya en esta última semana han arribado a ciertos acuerdos importantes en términos de comercio fundamentalmente, y que Claudia Sheinbaum ha recibido elogios de Trump, por ejemplo. No quiere decir mucho, no siempre duran, pero esto para señalar el contraste entre dos presidentes de izquierda y sus diferentes abordajes estratégicos respecto a la política exterior. Esto me lleva a preguntarte también por el factor tiempo, y ya que hablamos de Venezuela me quedan dos preguntas. La primera, ya que entramos en el tema Venezuela, es la amenaza que Diosdado Cabello hace sobre María Corina Machado. Es decir, si vienen por nosotros, nosotros vamos por ustedes. Si algo nos pasa a nosotros, ustedes no van a salir ilesos, dirigiéndose particularmente a María Corina Machado. Sí, yo creo que esa es una provocación, obvio, explícita, y creo que el régimen ha entrado en la fase de provocación. El sobrevuelo de 2 aviones de la Fuerza Aérea Venezolana sobre los buques americanos en el Caribe. Trump dijo hace pocas horas que había dado la orden que si ponían en riesgo al buque, a un buque o a parte de la tripulación, que los derribaran. Yo creo que están jugando ese juego peligroso. ¿Te acordás cuando hablamos la semana pasada y yo te decía, mira, no sería razonable, pero no descartaría un enfrentamiento bélico de algún tipo? Y por el otro lado, creo que hay una estrategia de inmolación. Creo que están perdidos, el régimen está perdido. Y entonces... la inmolación es una respuesta bastante habitual en fanáticos que están perdidos, ¿verdad? Pero, ¿qué busca
¿O qué buscaría al inmolarse? Bueno, busca responsabilizar al otro, no tiene apoyos de China, no tiene apoyos de Rusia como esperaban. Tal vez tenga algo de Irán, pero Irán tiene preocupaciones más inmediatas. Y está muy solo, en definitiva. Tiene los apoyos retóricos de Petro, de los cubanos, y no tiene nada más. Y entonces eso desespera, eso hace perder de vista la negociación, hace perder de vista lo estratégico y por supuesto con ello se va la racionalidad. Y eso yo creo que está sucediendo. Recordemos que hace unos minutos lanzábamos la información de la autorización del presidente Trump a las fuerzas militares de los Estados Unidos a derribar aviones venezolanos si representaban una amenaza para sus unidades desplegadas en la zona. Esto decía. Bueno, yo diría que estarían en problemas. Les dejaremos saber. Escuchamos que eso pasó, pero no ha terminado, no como ellos lo escribieron, pero diría general que si lo hacen, tienen la opción de hacer lo que ustedes quieran. Si vuelan en una posición peligrosa, usted o sus capitanes pueden tomar la decisión que quieran tomar. ¿Bien? ¿Qué tan cerca tienen que involucrarse para... ¿Qué tan cerca pasaron los aviones? No quiero hablar de eso, pero si nos ponen en una posición peligrosa, vamos a derribarlos. Muchas gracias a todos. Quiero saludar en Washington a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trade, analista político. Antonio, bienvenido. Buena tarde para ti. Muy buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Yo te voy a preguntar de la manera más coloquial posible, porque era lo que estaba pensando. El presidente Trump no está jugando carritos, ¿no? Para nada. El presidente Trump está en este momento reconfigurando la geometría del poder en términos de los bloques de influencia. Después del desfile que mostró Xi Jinping en Beijing hace unos días, básicamente se profundiza el nuevo orden entre bloques. Y aquí el mensaje que está enviando el presidente Trump con el nombre de Departamento de Defensa a Secretaría de Guerra es que pasa una ofensiva, pasa un bloque que está constituido y Américas es el área de influencia de los Estados Unidos. Y allí Maduro, con todo lo que podemos ver después de una organización criminal global, narcoterrorista, es una pieza que necesita para poder controlar todo el espacio que significa las Américas. Y el Caribe se convierte entonces en un teatro de cerco. O sea, porque, como se dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y lo que estamos viendo ahí en el Caribe no es una guerra convencional, sino es un cerco calculado, una campaña de disuasión y de cómo ir cercando totalmente. Entonces, esa acción que hizo Maduro, ¿verdad? El cartel de los soles, de enviar los 2 F-16, que fue simbólica, sobrevolando el destructor estadounidense, fue un gesto de desafío, un intento de romper el asedio y mostrar que el cartel tiene algún margen de acción después de lo que ocurrió con el hundimiento de la lancha que llevaba droga para el Trinidad y después venía hacia los Estados Unidos, la narcolancha. Entonces, ¿cuál fue la respuesta inmediatamente del Pentágono? 10 F-35 desplegados en Puerto Rico que tienen una capacidad de interceptar a esta aeronave en minutos, una vez que fue detectado por el destructor. O sea, y esto no fue rutinario, esto es básicamente demostración de superioridad aérea, pero en cantidad abrumadora. Entonces aquí es la concentración de la fuerza en un punto decisivo, porque Puerto Rico no es un territorio en este momento, es el tablero estratégico en la que está usando
Estados Unidos. Es el pivote de donde el poder estadounidense irradia hacia el Caribe y Suramérica. Quien lo controla, ese sector precisamente, marca el ritmo de lo que está sucediendo. Y aquí hay señales para Cuba, para Nicaragua, que son aliados de Maduro, que tienen posiciones secundarias, cierto, y que podrían sostener su defensa si logran en algún momento actuar juntos, pero esto no está planteado. Pero el despliegue de los 10 F-35 corta esas posibles líneas de acción o de vida antes de que se consolide. Y también hay una señal para China y Rusia, porque juegan en otro lugar. Ellos están ahorita en el escenario global, por lo que vimos en Beijing, con alianzas y demostrando los desfiles, porque hicieron, ¿verdad?, demostrando el poderío y cooperación militar. Y están observando a Washington si logra sellar el hemisferio aquí, el hemisferio occidental, antes de que ellos expandan su influencia. Y entonces aquí tenemos, Idania, que la doctrina, y lo dice Trump con muchas veces, no está en la invasión, sino en bloques de influencia, dominio militar en el Caribe, coerción económica a Europa, que lo vimos con las tarifas, división estratégica en Asia, y cada bloque es una fortaleza en esa geometría de poder que estamos viendo. Y aquí realmente Maduro, en cada movimiento recibe una contrajugada superior, porque lo que demostró el hundimiento de la narcolancha es que el dominio de Estados Unidos no tiene reclamo, ni internamente en la población estadounidense no fue recibido como algo que se podía perjudicar en las bases que sostiene a Trump, ni internacionalmente hubo ese impacto. Entonces, así que Maduro pierde, ¿verdad?, de alguna manera la iniciativa ante esto que ocurrió, porque, como se sabe ya, esta acción que ocurrió con el envío de estos narcóticos, o sea, esta droga hacia Trinidad, era ver si podían burlar el cerco que tiene hoy Maduro en el Caribe. Y cuanto el actor es más débil, y este es Maduro, queda reducido, solo puede reaccionar. Entonces, el Caribe entonces, aquí tenemos que verlo, por eso un concepto geoestratégico, no es una escaramuza, es una señal, es la fase inicial del conflicto mayor por la arquitectura del poder en el siglo XXI. Ahora, bueno, la fase inicial por la arquitectura del poder. Bueno, pero, o sea, en esta arquitectura del poder que se intenta construir, Venezuela queda atravesada como el miércoles. Queda atravesada, y ahí podemos unir muchos mensajes que han ocurrido con el viaje del secretario de Estado, ¿verdad? Ecuador hizo una declaración muy reveladora donde dice: nosotros no le vamos a hacer caso a la ONU si hay un pronunciamiento, porque ¿qué quiere Maduro? Maduro quiere ver si puede conseguir la legitimidad de un Estado, pero resulta que no la tiene porque están actuando sobre el título 40, que lo considera un enemigo para la seguridad de los Estados Unidos, y ahí pierde toda posibilidad de tener legitimidad o inmunidad. Y ahí Marco Rubio lo dijo muy claro. En ese momento Maduro es un prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Entonces, en este marco, aquí lo que pasa es, con Maduro, es que el cartel de los soles se convierte en un enemigo de los Estados Unidos desde el punto de vista a la seguridad de los Estados Unidos. Y aquí es donde estamos viendo cómo están metidos en esa relación con el cartel las fuerzas irregulares, o sea, el ELN, la disidencia de la FARC, Hezbollah, Irán tiene alguna influencia también de alguna manera presente. Cuba tiene una presencia fuerte que apoyan esta estructura criminal global. Entonces ha venido toda una serie de acciones por parte de Estados Unidos para poder resolver la situación en Venezuela, y a partir de ahí el resto que corresponde
a las Américas. Bueno, es que es tan importante, digamos, lo que está ocurriendo en el Caribe, en Venezuela, el Cártel de los Soles, que prácticamente en la rueda de prensa que se da en México, los temas regionales pasaron a un segundo plano. Es decir, teníamos a los cancilleres que dieron una introducción, pero cuando abrieron las preguntas, todas las preguntas giraban en torno a lo que había pasado con la Larcolancha, a lo que venía después, a qué está ocurriendo, etcétera. Claro, y con la sombra de México igual, de que esto que pasó pudiese en un momento determinado pasar con los cárteles de México. Es correcto, eso es lo importante de la señalización que está ocurriendo en el Caribe. Es una señal para la presidenta de México, es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles. ¿Okay? Es una señal para los que están actuando en Ecuador, esas organizaciones vinculadas a los carteles mexicanos. Es una señal para todos aquellos que hoy en la región se han insertado estas organizaciones para el manejo de la droga, que son una amenaza para los Estados Unidos cuando son declarados como una organización terrorista global. Entonces, aquí lo que estamos viendo, porque ¿qué pasó en la región? La región después de la caída del muro de Berlín, las Américas se convirtieron en un continente democrático, no habían dictaduras. Y se firma, de hecho, la Carta Democrática. Y en ese sentido, Estados Unidos no se preocupa por la protección sobre la región, porque casi todas eran democracias menos Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la caída de las torres en Nueva York, ¿verdad?, se focaliza hacia el Medio Oriente y al Medio Oriente para poder, es el terrorismo en ese momento que ataca al líder, porque era unipolar en ese momento el mundo. Y se enfocan todos los esfuerzos hacia allá y se descuida la región. Y la región, por el Foro de Sao Paulo y en una estructura, cuando llega Chávez al poder, alimentan estas organizaciones para convertirse en e ir creando toda una lucha contra los Estados Unidos. Recordemos que en ese momento el proyecto era el ALCA, la Alianza Libre de las Américas, que era el proyecto de integrar todos los países y tener una zona de poder fluir todos los flujos comerciales. Y eso se rompe en Argentina cuando hay la gran reunión de las Américas con Chávez y Kirchner. Claro. Y allí entonces empezamos a tener este tipo de organizaciones terroristas que empiezan, porque en Colombia estaba controlada la guerrilla, pues teníamos ahí a Álvaro Uribe, que había logrado minimizar el impacto, las tenía casi reducida a su mínima expresión en ese momento. Antonio, en aras del tiempo, es decir, durante mucho tiempo se le criticó a Estados Unidos no cuidar su patio trasero, no ponerle toda la atención necesaria a América Latina. En esta reconfiguración del tablero geopolítico, América Latina pasa a tener importancia nuevamente para Estados Unidos y por eso vemos todo esto. Totalmente, es recuperar la hegemonía estadounidense en el orden mundial y primero su casa, que es este hemisferio. El hemisferio de Occidente es lo primero que tiene que tener consolidado, pero no con invasiones como estamos diciendo. No va a invadir, que es lo que quiere Maduro, para ver si puede tener la excusa de que estos países que están alineados de alguna manera muestren que el imperialismo está combatiendo, porque Maduro, y quitarle el traje de narcoterrorista global. No, sino con la combinación de una coerción selectiva y una presión total de los recursos que recibe. Entonces, y que se genere un proceso interno, porque en Venezuela hubo una elección que tiene un presidente con legitimidad de origen. Entonces, aquí los factores favorecen para conseguir que la cabeza o esa estructura del Cartel de los Soles sea desplazado del poder en Venezuela. En este orden de ideas, cuando Maduro manda estos aviones a sobrevolar cerca de la embarcación estadounidense,
cuya respuesta hoy es, bueno, los F-35, los F-16, los vehículos anfibios. Es un despliegue de una dimensión que de verdad uno se pregunta qué va a pasar aquí. Ahora, ¿qué busca Maduro, Antonio? Que le vuelen un avión, es lo que acabas de decir, victimizarse de alguna manera, que le quiten el sobrenombre o el mote de cabeza del cártel de los soles. Inmolarse de alguna manera. Eso es lo que quiere. Maduro está reproduciendo de alguna manera, con una forma distinta, las Malvinas Galtieri en Argentina, cuando buscando precisamente una crisis económica, de legitimidad y económica que tenía, invade para buscar que un nacionalismo surgiera y poder seguir en el poder. Maduro lo que quiere es que ver, porque no lo va a lograr, porque ya Maduro no cuenta con el respaldo de la población venezolana ni del sector militar. Lo que busca es cambiar la confrontación con Estados Unidos de una lucha entre un país en la que él dice que es el presidente y la potencia, para ver si Rusia y China le tiran un salvavidas, porque hasta ahora no ha tenido ese salvavidas. Rusia no ha pronunciado no se ha pronunciado en nada, porque prefiere manejar la relación con Ucrania y tener a Trump por lo menos neutral, y China lo que ha hecho es un acto simbólico. Entonces, él sabe que para poder tener eco hoy y no ser eso que tú dices minimizado, necesita ese respaldo y no lo consigue. Entonces, él, pensando en el derribo de 2 aviones, ¿verdad? Él puede pensar que entonces puede tener, porque la atención de estos países, y llamar a un Consejo de Seguridad en la ONU para tratar el tema entre Venezuela y los Estados Unidos, cosa que mientras no ocurran eso, sigue siendo perseguido por la justicia, porque esto cambió del plano político al plano de la justicia. Claro. Es Antonio de la Cruz, analista político. Antonio, como siempre, gracias por cerrar la semana con nosotros. Interesante, y sobre todo interesante que Rusia no ha dicho esta boca es mía. Un tibio apoyo a Delcy Rodríguez en alguna llamada que conocimos, pero nada más. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que su gobierno está incrementando las reservas de oro de nuestro país. En la publicación hizo referencia a esta información que difunden las agencias de noticias internacionales, que afirman que El Salvador eleva en más del 31% sus reservas de oro con compra de $50 millones. Este movimiento, realizado por el Banco Central de Reserva salvadoreño, que compró 13.999 onzas troy de oro, es una estrategia orientada a la diversificación y también el fortalecimiento de sus reservas internacionales. En la publicación también se destaca que esta es la primera compra que realiza el Banco Central de Reserva desde el año 1990. Y de hecho, la millonaria compra de oro se suma a las estrategias para fortalecer la economía y diversificar las reservas internacionales del país. Además, es una maniobra que busca recuperar la reserva de este activo que en algún momento tuvo El Salvador. Con la importante adquisición de casi 14.000 onzas troy de oro, valoradas en $50 millones, el país pasó de tener 44.706 a 58.105 onzas troy, con un valor estimado en 207.4 millones. El Banco Central de Reserva informó que la compra de este metal es la primera que se realiza desde el año 1990. De hecho, a nivel internacional, el oro representa aproximadamente el 20% de las reservas globales mantenidas por los bancos centrales. Para El Salvador, la compra significa un posicionamiento de largo plazo, partiendo de un equilibrio en la creación de los activos que conforman las reservas internacionales. El oro es un activo de valor estratégico universal que contribuye a respaldar la solidez financiera del país y proteger la economía frente a cambios estructurales en mercados internacionales. Esta operación ha sido posible gracias a la mejora en la macroeconomía que registra la nación debido a las excelentes medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele, y es una muestra del compromiso
compromiso por fortalecer el patrimonio nacional. Es así como se busca recuperar las reservas de oro que un día tuvo el país y que fueron mal administradas por el gobierno del FMLN. En 2015, bajo la administración de Salvador Sánchez Serén, expresidente y prófugo de la justicia, el BCR realizó uno de los movimientos más perjudiciales para la economía nacional, liderando la venta del 80% de las reservas de oro con las que contaba El Salvador, en uno de los momentos donde el oro alcanzó su valor más bajo. Es decir, de las 216,000 que administraba el país, el entonces gobierno del FMLN vendió 172,000, dejando solamente 44,000 onzas de este activo en las arcas del Estado. La errónea decisión terminó de desestabilizar la economía de El Salvador, perdiendo el único respaldo monetario que se podía ofrecer a organismos multilaterales. Ahora, el Ejecutivo establece compras significativas para recuperar los recursos que fueron comprometidos por las decisiones poco estratégicas de gobiernos anteriores. Y al respecto, el analista Rafael Goches calificó esta compra como una muestra de estabilidad financiera que hay en nuestro país. Ahora El Salvador se encuentra en una situación pujante para la economía nacional. La reciente compra de casi 14,000 onzas de oro demuestra la solidez financiera que se está teniendo a través del gobierno del presidente Nayib Bukele. Esto es como un mensaje que se manda al interior y al exterior del país, porque se está diciendo, miren, la economía de El Salvador se encuentra estable, se encuentra creciendo. Esta transacción demuestra el compromiso que tiene el gobierno por recuperar la Reserva Nacional de este activo, que fue construida antes de los años 90 y en poco tiempo fue saqueada por gobiernos de Arena y el FMLN. Uno se pregunta, esa reserva de oro que tanto ha de haber costado construir, ¿para qué se ocupó? ¿En qué se fue? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las obras? ¿Acaso fueron para financiar pactos con pandillas? ¿Acaso fueron para los bolsillos de exfuncionarios? El analista se refirió a los ataques por parte de las voces disonantes del FMLN y Arena, mencionando que no tienen validez, ya que cuando ellos se encontraban en el poder, gobernaron de forma errónea. Lo curioso es que las críticas vengan de personas que hicieron una gestión desastrosa en el momento en que estuvieron con alguna capacidad de gobernar o alguna capacidad de mando. Yo sostengo que sí es una señal positiva. Goches destaca que esta operación financiera solo tiene beneficios para la economía nacional, ya que en un futuro, cuando el oro incremente su valor, también incrementará el de la Reserva Nacional. Y El Salvador continúa dando pasos firmes en su estrategia económica al elevar sus reservas de oro con una inversión que ha captado la atención de la prensa internacional. Veamos. El país adquirió casi 14,000 onzas troy de oro, equivalentes a 50 millones de dólares, siendo la primera compra de este tipo en más de 3 décadas, hecho calificado como histórico por diversos medios internacionales. Según el portal especializado Mining.com, en su titular se lee, El Salvador compra 50 millones de dólares en oro para diversificar sus reservas. La decisión marca un paso clave en la diversificación de las reservas estratégicas del país. Por su parte, Crypto Briefing destacó en su nota titulada, El Salvador adquiere 50 millones en oro por primera vez desde 1990, a medida que crecen las reservas, que esta compra refuerza la confianza en la gestión económica y subraya la magnitud de la inversión. El periódico digital CDN.com resaltó en su publicación, El Salvador aumenta a más de 31% sus reservas de oro, que la nación logra con esta operación superar una barrera histórica en sus tenencias. Asimismo, la nota publicada por la revista Economía y Negocios destaca en el encabezado, El Salvador adquiere casi 14,000 onzas troy de oro, por primera vez desde 1990, una acción que representa un movimiento estratégico para fortalecer la economía y consolidar reservas. De igual manera, Decrypt subrayó en su nota, El Salvador, profundizando los vínculos con el oro,
la importancia de consolidar activos sólidos en la economía salvadoreña. Finalmente, el medio internacional Bein Crypto remarcó en su cobertura: El Salvador y Tether recurren al oro a medida que aumentan las reservas, que la adquisición fortalece la posición del país en los mercados internacionales. El Salvador alcanzó una destacable cifra. No se registró ningún homicidio en todo el país, según los datos publicados por la Policía Nacional Civil. Este resultado refleja un importante avance en los esfuerzos por garantizar la seguridad pública y mantener un entorno más tranquilo para toda la población. Este tipo de noticias refrenda también el impacto positivo de las políticas de prevención y el fortalecimiento institucional en el combate a la violencia. Y es que la guerra frontal contra las estructuras criminales continúa. Las autoridades no bajan la guardia y trabajan para identificar a cualquier remanente de pandillas que intente evadir a la justicia. En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil ubicaron a sujetos vinculados al crimen organizado, quienes deberán enfrentar la justicia por diversos delitos. Elmer Antonio Salinas Díaz, alias Parody, gatillero de la pandilla 18 Revolucionarios, fue ubicado por las fuerzas del orden en Rosario de Mora, San Salvador Sur. Las autoridades informaron que el sujeto pertenece a la clica Isabel y delinquía en el cantón El Jutillo, Rosario de Mora. El pandillero será remitido por agrupaciones ilícitas. En otro caso, fue detenida Cristal Azucena Serpas Hernández, de 20 años de edad. La joven presumía en redes sociales sobre su pertenencia a la pandilla MS-13. Elementos policiales la ubicaron en la colonia 10 de octubre en San Marcos, San Salvador Sur, y será remitida por resistencia agresiva mientras se investigan otros delitos. También, las autoridades trabajan en investigaciones para capturar a las demás personas que aparecen en las fotografías junto a ella. Mientras tanto, en la notificación Miguelito, en San Miguel Centro, fue capturado Santos Abel Martínez, de 41 años de edad, un homeboy de la MS-13. El sujeto intentó ocultar tatuajes que lo vinculan a la estructura criminal por unos artísticos. Sin embargo, en el registro de la Policía Nacional Civil aparece perfilado como miembro de la clica Sailor Locos Salvatruchos y será remitido por agrupaciones ilícitas. Los detenidos son procesados con todo el peso de la ley por su pertenencia al crimen organizado y ya no representarán una amenaza para la sociedad. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y como parte de la guerra contra la corrupción, la Fiscalía General de la República logró que el exfuncionario del FMLN, Francisco José Cáceres Saldaña, y su grupo familiar sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado 3.8 millones de dólares. Además, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla inhabilitó a Cáceres por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Cáceres fue secretario privado de la presidencia durante la gestión de Mauricio Funes entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014. Y los privados de libertad en proceso de rehabilitación y fase de confianza fabrican diferentes tipos de piezas que contribuyen a la renovación de los centros escolares de todo el país. Esto permite un ahorro millonario al Estado y a la vez, por supuesto, los reos reparan el daño ocasionado a la sociedad, se vuelven más productivos y dejan a un lado el ocio, reduciendo su pena por cada día de trabajo. Ventanas como estas son las fabricadas acá, que con trabajo en equipo bastan tan solo 30 minutos para culminar cada una de ellas. Son ventanas que en los próximos días estarán instaladas en alguno de los centros educativos que están siendo intervenidos en el país. Son hechas por privados de libertad que han demostrado buena conducta. Hasta el centro industrial ubicado en Santa Ana es llevada la materia prima, que deberá pasar por 8 estaciones antes de estar finalizado el producto. Es bastante interesante el cortar vidrio porque requiere bastante de paciencia y nos entretenemos bastante. Nos levantamos alegres de pensar de que vamos a venir a formar parte de este equipo, a hacer más ventanas para el proyecto de escuelas y que todo sea mejor para nuestro país.
Un centenar de ventanas son fabricadas al finalizar el día. Cada una pasa por un estricto control de calidad. Digamos nosotros de supervisar, de ver que todas las medidas, de todos los detalles de cada uno de estos vayan conforme los están pidiendo a cada uno de los centros escolares para que no vaya a haber ningún error a la hora de trasladarlas a un lugar donde van. Entonces nosotros aquí nos sentimos agradecidos con la oportunidad que se nos da del trabajo que estamos realizando y de poder demostrar que sí tenemos capacidad para hacer algo, lo cual quizás allá afuera no se atreven mucho. Trabajamos 250 personas en total en el día. Nunca me imaginé, ¿verdad? Pero gracias a Dios que se han dado las oportunidades, ahora me siento orgulloso de lo que aprendí en vida libre, el poderlo poner en práctica con los demás. Son más de 60 cuadrillas de privados de libertad los que se encuentran remodelando las escuelas, quienes instalan las ventanas que son fabricadas por sus mismos compañeros. El sistema penitenciario ha venido cambiando con nosotros los internos en un modo bien, o sea, un 100%. Las oportunidades que se nos ha dado nunca las habíamos tenido. Mi condena es de 10 años, llevo 6 años ya y ya hasta ahorita soy fase de confianza. Acceder a este tipo de programas es un privilegio que debe ser ganado. Acá se encuentran privados de libertad en proceso de rehabilitación y en fase de confianza. La diferencia entre estos dos radica en que los últimos tienen el beneficio de poder salir del recinto para realizar diferentes trabajos. Para llegar a estas categorías pasan una serie de requisitos. Pasan por evaluaciones previas a lo que son de los equipos técnicos, evaluados por psicólogos, maestros, abogados, se ve el perfil. Cabe destacar que por el tipo de herramientas que utilizan, quienes ingresan a este taller son privados de libertad de baja peligrosidad, que cumplen penas por delitos menores. La población penitenciaria del Centro Industrial de Santa Ana es de 8.000 reos. Todos forman parte de algún proyecto de bienestar social y han sido capacitados previamente en el Centro Penal La Esperanza.